Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días salió Jesús al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú que nos enseñas a contemplar el amor de Dios en todo lo creado, abre en este día todo nuestro ser a la escucha atenta de la palabra. Ayúdanos a renovar el llamado que el Señor nos hace de seguir sus pasos y responder a su invitación con alegría y generosa correspondencia. Amén. Bien, queridos hermanos, contemplamos hoy en la palabra a Jesús que ora toda la noche, y no podemos dejar de contemplar la eficacia de la oración de Jesús. Pero antes de eso, antes de contemplar incluso la respuesta, ¿no? la eficacia de esa oración de Jesús, es necesario ver algunas características de cómo hace Jesús que su oración sea eficaz. ¿Qué hace Jesús? Digamos, ¿qué recomendaciones daría Jesús hoy en el Evangelio? Porque pues el Evangelio nos invita a nosotros también a orar y a que nuestra oración sea eficaz. En primer lugar, dice Jesús que, dice el Evangelio, que salió al monte a orar. Significa que se apartó. Al monte es un lugar a solas, ¿no? Es ir a la montaña, no es ir a un lugar solitario. Es ir incluso, salir de la cocina, salir de la sala donde todos están reunidos, salir del trabajo, salir del confort para llegar a la habitación y para orar con el Señor, para hablar con Jesús, donde no hay, digamos, entre comillas, distracciones, porque pueden haberlas, ¿no? Ver una cama, aunque estoy cansado, puede ser para mí una distracción, porque me puede causar sueño y poder acostarme y descansar. Ver la televisión, tener el celular a la mano. Es necesario que al lugar, al monte, lugar donde yo considere que sea oración, pues tenga claro que allí también voy a encontrar cosas que me pueden distraer, pero que debo tener enfocado y fijo el propósito al cual yo voy a ese lugar de encuentro con Jesús. Primero, eso es importante. ¿Cuál es de mi casa el monte? Es decir, el lugar solitario. Sin duda también tenemos la iglesia, ¿verdad? Podemos incluso, no sé, incluso ir a la montaña, teniendo, a lo mejor si tenemos un parque, tenemos un lugar recreativo. Allí también podemos encontrarnos con el Señor para dialogar, para hablar, para orar como lo hizo Jesús. Entonces,
esa es una característica importante, apartarse. Apartarse porque, pues sí, la gente me está buscando, la gente me necesita, pero para yo seguir teniendo acciones de amor, de misericordia, para seguir haciendo milagros, pues también debo apartarme y hablar con Jesús. Jesús viene de una gran, digamos, persecución, ¿no?, a favor de Jesús, que lo siguen para curar, para sanar, para tocarlo, dice el Evangelio. Y entonces Jesús se va al monte a orar. La oración para Jesús son fuerzas. Y por eso, miren ustedes, ¿qué está buscando Jesús en la oración? Está buscando dialogar con Dios y que Dios le ayude a escoger a quienes les van a ayudar, ¿verdad?, en la misión, y que la carga sea más llevadera. Hay una gran cantidad de discípulos y entre esos tantos discípulos Jesús tiene que escoger a 12 de su confianza, a 12 a quienes le va a confiar grandes cosas. Entonces, imagínense ustedes, por eso la necesidad, no era fácil escoger a 12. Y para eso va a dialogar con el Padre, va a dialogar con Dios, va a orar. Esa oración, por eso es necesaria apartarse, ¿verdad? No puede escoger a 12 entre, ¿verdad?, la gente, porque hay distracciones. Y Jesús necesita escuchar de Dios para tomar una decisión. Entonces, queridos hermanos, podemos contemplar, sin duda alguna, la eficacia de esa oración, de ese diálogo. Después de haber venido del monte a orar, se ha encontrado con los discípulos y fácilmente escoge a los 12. Y contemplamos a los 12, sí, primero con defectos, con deficiencias, pero 12 que Jesús capacitó y que se dejaron capacitar. Y ya luego, pues hemos escuchado, ¿verdad?, la vida de cada uno de estos 12 que dieron su vida por la causa de Cristo. Y esa es la eficacia de la oración de Jesús cuando fue a orar toda la noche. Hombres valientes, hombres testigos, hombres que hicieron discípulos a otros, que hicieron apóstoles luego a otros. Entonces, a lo que quiero llegar precisamente, queridos hermanos, es a que nuestra oración será eficaz si nosotros de verdad oramos y apartamos no solamente el tiempo, sino apartamos el lugar. Tenemos un lugar para orar. Mire, querido hermano y hermana, la habitación no es solamente un espacio para descansar, para relajarse, para ver televisión, para usted estar en un lugar de confort. No, la habitación es un lugar de encuentro con Dios, es un lugar para orar. Por algo dice el Señor en una parte del Evangelio: cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Eso lo dice Jesús. Significa que mi habitación es un lugar de encuentro con Dios. Pero a lo mejor usted mira a los chamos de hoy, y ¿qué quieren tener los muchachos en la habitación? Un buen televisor, que no está mal, luces de colores, ¿no?, y transformar la habitación en una discoteca. Cuando enseñamos, debemos enseñar a que la habitación es un lugar de encuentro con el Señor. Y fíjese entonces, ¿qué se le dialoga al Padre? ¿Qué se le dice a Dios? ¿Qué se le dice a Jesús? Pues precisamente, ¿qué va a hacer Jesús en la montaña, en el monte, para encontrarse con Dios? Señor, voy a escoger a 12.
Es el momento, Padre, de escoger a los apóstoles. Yo estoy haciendo su posible oración que Jesús haya hecho. Pero imagínese tú cuando tienes que tomar una decisión, cuando tú tienes que llamar a tu hijo para corregirlo, para enseñarlo, cuando tu esposo, esposa, tienes que hablar el uno al otro para dialogar, para corregirse. Y que tú antes de hacer eso, tú oraras, tú hablaras con el Padre. Señor, tengo que hablar con mi esposa. Necesito comunicarle que perdí mi trabajo. Y te pido, Señor, que mi esposa, quiero que lo tome de la mejor manera posible. Quiero que ella pueda sentirse tranquila, que sabiendo que aunque he perdido el trabajo, tú no nos vas a desamparar. Eso es dialogar con Dios, eso es hablar con Jesús. Y sin duda alguna, el terreno se prepara, el camino se prepara. Yo quiero preguntar, querido hermano y hermana, tú cuando vas a trabajar, seguramente te encomiendas al Señor. Eso es precisamente hablar con Dios. Pero muchas otras acciones, nosotros antes de ejecutarlas, de ir allá, ¿cuántas de esas acciones primero pasan por la oración? Primero se dialogan con Dios. ¿Cuántas de esas cosas pasan? Señor, mañana voy al médico. Mañana el médico me va a chequear. Mañana me va a decir qué es lo que tengo. Señor, pues te pido que lo que pueda hacer, lo que pueda suceder, Señor, que lo tome con fe, que lo tome con tranquilidad, con serenidad, Señor. Que esto no me mortifique. Eso es preparar, hermanos, el terreno, el camino, ante una decisión, ante una respuesta que voy a recibir, ante una acción que voy a realizar. Ahí está la eficacia de Jesús en la oración. Y así seguramente nosotros ya somos testigos de muchas cosas bonitas que nos han pasado. Yo tengo una bonita experiencia, unos días recientes, una tía que tenía un tumor y veníamos en ese proceso, en ese camino de oración, preparando, ¿verdad? En la oración, con la ayuda de muchas personas. Y eso es otra cosa muy importante, ¿no? Que cuando yo le digo a otra persona de confianza, ore por esto, rece por mí. Te pido que reces por esta intención que tengo. Cuando uno hace eso, querido hermano y hermana, pues mucho más. Otros están dialogando con Jesús. Señor, mire, allá mi hermano, allá el padre Ricardo tiene una tía que está delicada de salud y la tienen que operar, Señor. Y allá está mi tía, operada, en recuperación. Y seguimos pidiéndole al Señor para que siga sanando, para que, pues en medio del dolor que puede padecer mi tía, pues ella pueda tener allí una respuesta, ¿no? Un proceso de conversión, de purificación de su alma. Un ejemplo que yo comparto, pero seguramente cada uno de ustedes tiene un ejemplo que es experiencia, fruto de la oración previa que tú has hecho, de la oración constante que has hecho. Quiero invitarte, hermano y hermana, a que cuando vayas a tomar una decisión, cuando tengas que decir algo, cuando tengas que hacer algo, antes de todo eso, ora. Háblale al Padre, apártate, vaya a la montaña, vaya al monte, es decir, a tu habitación, y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te responderá. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.